Buenos días, mi nombre es Adriana Bolívar, soy enfermera jefe, estudiante de la especialización de gerencia en salud. El día de hoy daremos respuesta a la actividad número 4, en la cual se plantea un caso y a partir de ese caso tenemos unos puntos a resolver. Entonces iniciemos a partir de una breve introducción en la cual daremos a conocer de qué trata el caso y más adelante ya se dará respuesta de manera puntual a cada inciso expuesto. Entonces tenemos de que una EPS y una IPS intentan llevar a cabo acuerdos para celebrar un contrato para la prestación de servicios de salud a nivel visual. Entonces, esta EPS se encarga de informar que tiene aproximadamente 8.000 afiliados, de los cuales 1.000 están marcados por posibles riesgos de hipertensión arterial, 500 están con enfermedades huérfanas, 2.000 son diabéticos y 800 pacientes en el primer ciclo de vida. Entonces, después de varias intervenciones de las instituciones prestadoras de los servicios de salud para identificar si se cumplían con los requisitos mínimos para la contratación, evidencian que estos no han podido realizar el análisis de los perfiles epidemiológicos de cada una de las poblaciones que ellos manejan y que ya mencionamos actualmente. Y adicional a este caso tenemos de que estas entidades, tanto como la EPS y como las IPS, no han logrado concluir la modalidad de pago para dichos pacientes. Entonces, a continuación daremos respuesta a este caso ya estructurado y planteado. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las obligaciones o acuerdos mutuos entre EPS, IPS y proveedores de acuerdo al decreto 441 de marzo del 2022. Para entender un poquito más este proceso, vamos a escuchar la ampliación que nos tiene la doctora María Andrea Godoy Casadiego, viceministra de Salud y Protección Social. Nosotros trabajando sobre estos temas de posición dominante como tal y generar en general un contexto normativo enfocado a la gestión integral de riesgo. Este fue un proceso que destaco, que fue un proceso totalmente participativo. Creo que ustedes empezaron a ver los primeros proyectos de actualización a finales del año 2020. Hasta ahora queda expedido, pero fue por un proceso amplio de participación, adicional a las observaciones que se recibieron en los diferentes momentos en que se publicó. También se hicieron 6 mesas regionales interinstitucionales donde estaban en una mesa las IPS, las EPS, los usuarios, para tener todos los puntos de vista. Fueron más de 2.500 participantes en esas mesas y obviamente hubo una participación específica de los representantes de los usuarios. La siguiente, por favor. Muy rápidamente los puntos de ajuste principales a nivel general. A nivel general tenemos primero una obligatoriedad de cumplimiento para proveedores de tecnología en salud. Ustedes saben que con la ley del plan se incorpora a los gestores farmacéuticos y a los operadores de tecnología como sujetos del sistema. En este decreto ya estamos consagrando la obligación de que ellos también deben cumplir este tipo de normas. Se actualizaron diferentes elementos en la negociación por actor. Acá es importante que establecimos elementos para las etapas precontractual, contractual y postcontractual, y con cada uno de los actores cuáles son los elementos mínimos que deben observar en cada una de esas etapas. Se estandarizaron las definiciones claves para el sector, entre otras pago prospectivo, retrospectivo, riesgo primario, riesgo técnico. Son más de 12 definiciones en las cuales se hizo un ejercicio de la mano de la academia para efecto que también nos ayudó a aclarar muchos términos para efecto de poder estandarizar. Se estandarizaron los contenidos mínimos de los acuerdos. Ya en el 4747 recogido por el 708 estaban estandarizados esos contenidos mínimos. Acá se actualizaron, se simplificaron algunos de ellos, se definieron las características de cada modalidad de pago, es decir, algo así como en el derecho laboral. Si se encuentran unos elementos específicos, eso corresponde a esa modalidad de pago, independiente del nombre que le quieran poner las partes.
Y eso es muy importante porque muchas veces empiezan a generarse nombres que distraen, pero que realmente están bajo una contratación igual y que por lo tanto tienen que cumplir las mismas reglas definidas para esa contratación. Un punto muy importante, y es que es obligatoria la nota técnica y el mecanismo de ajuste de esa nota técnica en los contratos. Y en este momento nosotros ponemos a disposición del sistema un documento que ya les va a indicar Iván, queda publicado en las páginas del ministerio, donde se explica qué es la nota técnica, cómo se hace una nota técnica. Muchos nos dijeron que por qué tan simple, que la gente ya sabe, pero lo que nos damos cuenta es que, vuelvo y les digo, no tienen los conceptos iguales y preferimos partir de los conceptos básicos e ir en ese mismo documento llevando de la mano a las personas para que puedan tener una metodología sencilla y práctica de cómo elaborar las notas técnicas. Asimismo, también se establece dentro del contrato la obligación que tienen, dentro del decreto, la obligación que tienen las partes en el contrato de disponer la información relacionada con la población, con los servicios, con las tecnologías, entre ellos mismos y hacia los usuarios de forma permanente, de forma transparente. Otro punto muy importante para nosotros es todo lo que se incluye en cuanto a la obligatoriedad de seguimiento a los acuerdos con indicadores de calidad, de gestión y de resultados que tienen que quedar establecidos en la negociación de los contratos y que por lo tanto serán sujetos de observación, de inspección, vigilancia y control por parte de la superintendencia y los entes de control. Pero es muy importante que eso quede dentro de la negociación de los contratos. El uso de incentivos económicos o no económicos para poder reconocer esos resultados y la gestión de los prestadores y proveedores, y obviamente unas reglas específicas en cuanto a renovación y liquidación de acuerdos que también presentan muchos problemas porque son contratos que no se liquidan, que no se determina como tal los cierres adecuados de los mismos. La siguiente, en cuanto a facturación y pago, como lo decía el señor ministro y lo anunciaba, los RIF van a ser un soporte obligatorio para efectos de la facturación, para efectos del pago, pero obviamente con unas validaciones únicas establecidas por el ministerio y con un validador único que será puesto a disposición de las IPS para efectos de que esas validaciones no se conviertan en barreras de facturación como tal o no haya una divergencia tal que a las IPS les representa un costo de transacción muy alto adecuar sus sistemas de información a todos los requerimientos que hacen las distintas entidades. Se establece la aceptación expresa o tácita de las facturas de venta. Ustedes saben que desde siempre en las leyes se han establecido cuáles son los plazos para efectos de poder aceptar la factura o glosar. Sin embargo, esos plazos de alguna manera no se cumplen como tal y por lo tanto aquí se establece una aceptación. El Consejo de Estado, en una consulta que le realizó el ministerio, establece que el ministerio está en la obligación de reglamentar cómo se hace esa aceptación y desde cuándo la factura es título o valor a partir de esa aceptación como tal. Obviamente con ello, pues la factura es título o valor y yo creo que con eso se abren posibilidades de financiación también para el sistema que otros sectores han utilizado, como son temas de factoring con entidades financieras y demás, que entraremos y estaremos determinando si hay lugar a hacer regulación, pero que permite abrir esa posibilidad para efectos de tener una mejor financiación del sistema. Muy importante el detalle de pagos previos y posteriores. Lo que nos hemos dado cuenta es que así como es de difícil el flujo de recursos en el sistema, más difícil es el flujo de información en el sistema. Y muchas veces unos dicen me deben, otros dicen no les debo y muchas veces lo que tienen son inconsistencias de información simplemente, donde la deuda no es real o donde de pronto ya llegó el pago y no se dieron cuenta o donde el asegurador no informa cuál es la factura y hay una cantidad de anticipos sin legalizar y de temas que contablemente no podemos seguir permitiendo en el sistema y que tenemos que avanzar en esto. Intereses moratorios, pues siempre el reconocimiento por parte de las aseguradoras ante el recaudo no efectivo de pagos compartidos. Ustedes saben que todo lo de copagos, cuotas moderadoras se puede delegar en el prestador, pero esto no es barrera de acceso para los servicios a los usuarios y por lo tanto tampoco puede ser una barrera de pago cuando la prestación del servicio se ha prestado como tal.
devoluciones y descuentos por usuarios fallecidos o prestaciones realizadas por otro prestador, y eso es un tema que ha causado y ocasionado muchos problemas. Y ahí, obviamente, si el Estado le dice a una EPS que debe devolver UPC porque no tiene un sustento, porque la persona estaba fallecida, pues obviamente esto en la cadena también se ve reflejado. Pero lo importante es que si se paga, si la aseguradora hace un recobro por estos servicios a personas que sí les ha prestado el servicio, tiene que demostrarlo, o si no el Estado también ejercerá las acciones de reintegro de UPC en caso de que no puedan demostrar que los servicios se han prestado efectivamente. Los temas de intereses moratorios, también hubo una actualización en esto, así como reconocimiento en las económicos por acciones dilatorias y ajustes del valor del contrato si no llega a haber acuerdo entre las partes teniendo en cuenta los valores que se ajusten con la UPC. La siguiente. En cuanto a protección al usuario, un deber de información permanente al usuario sobre la red, los indicadores, los servicios y las tecnologías disponibles. La actualización de datos de contacto. Es muy difícil obtener datos actualizados de los usuarios, pero es más difícil si nos separamos y las EPS están por un lado y los IPS por el otro. Por lo tanto, estamos exigiendo que unamos esa información que se tiene entre aseguradores y prestadores para poder empezar a alimentar esa base de datos única de actualización de datos y que sea mucho más fácil. La atención integral con acceso a las atenciones requeridas en el mismo lugar o residencia, y de esto lo vamos a desarrollar, como dijo el señor ministro, a través de reglamentaciones próximas relacionadas con la habilitación de redes integrales de prestaciones de servicios. El tema de no autorización, como ya les decía, pues obviamente esto es retomando todo lo que ya es un mandato legal y que tenemos que cumplirlo, y la posibilidad de que en los acuerdos, mediante acciones que sean de innovación dentro de las entidades, usando la información y demás, se pueda extender a otro tipo de servicios. Mecanismos expeditos, si se requiere la autorización y si que el usuario se vea involucrado y tenga que ir de oficina en oficina para que pueda obtener esa autorización y se le presten, para que se le presten los servicios. Todo lo que tiene que ver con la adaptación de las condiciones y de la contratación a las necesidades de población y territorio, las garantías en caso de cambio de las relaciones contractuales. No puede seguir que el usuario sea el que se entere el día que va a la cita y le dicen que ya no tiene contrato la aseguradora con esa IPS. Es necesario que en unos tiempos mínimos, con antelación debida, se le informe por parte de los aseguradores a sus usuarios que va a hacer cambios en la red, y esto también va a estar involucrado en la habilitación de redes integrales, las cuales donde los cambios van a necesitar de autorizaciones previas como tal. Las garantías en caso de terminación anticipada de los contratos en condiciones crónicas y de alto costo, para poder garantizar el tratamiento, que no vaya a tener ningún tipo de interrupción, y obviamente la continuidad de la atención en todo lo que tiene que ver cuando se asignan los afiliados como consecuencia de las liquidaciones y decisiones que asuma la Superintendencia Nacional de Salud. Las entidades responsables de pago, los prestadores, los proveedores deberán implementar estas disposiciones a partir del 1 de mayo de 2022 para todos los contratos que se firmen a partir de esta fecha. Y los acuerdos de voluntades que ya vienen en curso en este momento estarán sujetos a las condiciones establecidas en estos y tienen un plazo de transición hasta el 1 de julio para ajustarse a lo dispuesto en este decreto. A partir de enero de 2023, 1 de enero, y de acuerdo con la resolución que se expidió el viernes pasado, entra en vigencia todo lo que tiene que ver con los soportes a la factura electrónica, la transmisión de estos soportes y la validación a través del mecanismo que el Ministerio va a establecer de aquí a julio, y el segundo semestre será un segundo semestre de pruebas para que todos los sistemas puedan funcionar. Modalidad de pago. La modalidad de pago de estas instituciones sería pago por capitación, que garantice la atención básica de la salud para todos los afiliados de las EPS, incluyendo que se harían pagos adicionales dependiendo de los procedimientos que requiera cada paciente. Este pago proporciona una estabilidad financiera a la IPS mediante los pagos mensuales de los afiliados
Esto con el fin de garantizar que las IPS cuenten con recursos suficientes para poder prestar una atención oportuna. Bajo los controles de capitación, la EPS recibe un pago fijo y único por cada persona de la población, independientemente del tratamiento que se le ofrezca. Pago adicional por servicios específicos. Este pago se haría con el fin de cubrir aquellos que no están en la tarifa de capitación, es decir, se pagaría un adicional por aquellos tratamientos que no están en el plan de salud. Bajo contratos de pago, la IPS obtiene un pago por cada servicio que le presta a los pacientes de forma similar a lo que propone la reforma presentada recientemente por el gobierno. Bueno, compañeros, entonces continuamos explicando un poco del porqué del acuerdo entre la EPS y la IPS. ¿Qué se requiere o qué pretende la EPS al pedirle y exigirle a la IPS el análisis epidemiológico? Se pretende es que en base a las necesidades que ubican en este reporte, que arroja para ver qué necesita la población en cuanto a servicios y en cuanto a tecnología. ¿Para qué? Para que no hayan problemas en la prestación del servicio. Entonces, bueno, ya ahí se llega a unos acuerdos de pago, porque si es algo muy pequeño puede estar subdimensionado con respecto a la prestación del servicio si son muchos pacientes que requieren, por ejemplo, una tomografía específica en los ojos, ¿cierto? Entonces, si es muy pequeño el lugar y los pacientes son muchos y es muy demandante el servicio, entonces lo que se busca es que se tenga todo idóneamente para que no haya fallo en la prestación de los servicios como tal. Ahora, según la ley 441 del 2022, se deben llegar a unos acuerdos de pago que son bajo modalidad retrospectiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que se podrá pactar libremente la forma de pago. ¿A través de qué? A través de copagos, a través de cuotas moderadoras o una cartera de recuperación que se llama. Es algo así como una especie de crédito para la prestación del servicio, para que no tengamos dificultades, porque sabemos que también debemos de hacer un cobro. ¿Por qué? Porque hay que pagar, hay que hacerle manutención a la tecnología, a los servicios, y las personas requieren pues también de que se les pague oportunamente para que haya calidad en la prestación del mismo. Adicional, también les cuento que la parte en la que se va a pagar, debe haber un tiempo, una prórroga y una renovación de los contratos, ¿cierto? Todo eso debe estar estipulado según la ley 441 del 2022. Los compromisos que deben de haber es una responsabilidad y una veracidad en la información que la IPS le pasa al EPS. ¿Para qué? Para que pueda haber objetividad en el contrato, claridad y transparencia en este. Adicional, compañeros, es importante saber que en las renovaciones que se hacen de los contratos es muy importante hacer un monitoreo y una evaluación de que toda la información que se está pasando sea veraz. ¿Por qué? Porque es que lo que hace es evaluar la frecuencia. La EPS lo que busca es evaluar la frecuencia prestada versus la frecuencia calculada, teniendo una franja de rango que esto no les vaya a hacer una mala calificación en el servicio. Entonces, con base a este cálculo que ellos hacen, que es frecuencia prestada versus la frecuencia calculada, esas son unas fórmulas que ellos hacen según la cantidad de personas que atienden así estadísticamente, para que no tengamos dificultades. Adicional a eso, también debe de evaluar periódicamente que los datos de los pacientes sean adecuados.
sean adecuados en cuanto a todo su ficha demográfica, ubicación, estadística, su enfermedad, su EPS, si es particular, si es privada, cómo se está haciendo esto. Por eso es importante tener en cuenta y que haya una transparencia en la toma de datos de la historia clínica del paciente. Buenas tardes, mi nombre es Sánchez Carolina Cárdenas Rodríguez. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de las mejoras para minorar el riesgo en la población. Una de las maneras para evitar o reducir el riesgo en la población es haciendo seguimientos a las instituciones prestadoras de servicios de salud o a las EPS, implementando visitas periódicas o auditorías junto con los entes de control. ¿Cuáles son los entes de control? En este caso serían las secretarías de salud, donde evalúan todo lo relacionado solicitado en la habilitación según la resolución 3100 del 2019, la cual nos da unos estándares que toda entidad de salud debe aplicar. Una vez realizada esa verificación y se logra evidenciar hallazgos, se debe implementar planes de mejoramiento y entregar las evidencias de manera oportuna. Los entes de control, como se lo mencioné anteriormente, las secretarías de salud implementan un cronograma anualmente, dependiendo del municipio o la ciudad, haciendo este tipo de visitas, verificando que se cumplan con los estándares de calidad en el servicio de atención al paciente, que se cumpla con el sistema de información y atención al usuario, que es el CIAO, donde escuchan a todas las quejas, reclamos que tiene y se presentan el usuario, y todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente en pro de las prácticas seguras. Toda EPS y IPS debe cumplir con estos estándares. Otra manera de aminorar los riesgos en la población es incluir indicadores estratégicos que permitan consolidar la confianza en la institución e intercambio de experiencias de información. Como prestadores de servicio de salud, debemos realizar la gestión del paciente con un seguimiento permanente, oportuno, la seguridad y la satisfacción. Por lo tanto, es de gran importancia mantener la actualización y estandarizar los indicadores con respecto al resultado de las evaluaciones. Las EPS gestionan el riesgo a través de la operación de redes de atención integral, en las que incluyen a todos los prestadores de servicio y proveedores de tecnologías en salud, en fusión en una atención integral. La continuidad en la atención, debemos tener acceso, oportunidad en la prestación del servicio, la provisión de tecnologías, la innovación dirigidas a la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación hacia el paciente. Otra manera de minimizar o disminuir el riesgo en la población es teniendo el equilibrio en la parte administrativa, tanto administrativa como en la parte operativa. En este caso, la administrativa sería todos los gastos que tienen operacionales en compra de productos o insumos o medicamentos para poder prestar el servicio. A manera de conclusión, podemos decir que tanto las instituciones prestadoras de los servicios de salud como las entidades promotoras de los servicios de salud tienen obligaciones, y dentro de estas obligaciones está tener una base de datos detallada en la cual reposa información básica del paciente, la cual pues nos va a servir para poder determinar el diagnóstico que éste tiene, también aquellos factores a los que de pronto están asociadas las enfermedades que cada uno de ellos posee y todo pues lo demás concerniente a esto. En cuanto a la modalidad de pago, tenemos que esta se hace por capitación, es decir, que por cada uno de los afiliados que las entidades promotoras de salud tienen se destina un porcentaje de dinero para garantizarle la atención en salud en los hospitales y en las instituciones prestadoras de salud. Entonces, también se explica de que dependiendo de los procedimientos a realizar, cada paciente pues tendría que cancelar algo adicional, pero ya esto entra más a la cuota moderadora o a los copagos que están establecidos por la ley.